¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal, doctor? ¿Qué le pareció ese incidente de la vacunación? Ya no tanto porque es historia conocida del señor Vizcarra, la otra vez cuando era presidente, sino esta última cuando se volvió a vacunar y ahora con Pfizer. Y además hemos conocido que su hermano ya se ha vacunado 2 veces con la Pfizer, o sea, tiene 4 vacunas. ¿Qué impresión le da ese cuadro? La impresión que me da es que en el Perú tenemos una especie de ambiente, ¿cómo le puedo decir? Tolerante, diría, excesivamente tolerante respecto de determinados comportamientos que sobre todo son comportamientos que deberían ser obligatorios para quienes gobiernan el país en sus diversos niveles. Entonces, creo que este incidente de la vacunación del expresidente Vizcarra, de la doble o triple vacunación, no sé, es parte de ese ambiente, ¿no? Y es algo que nosotros en el Perú deberíamos revisar para todos, porque mi impresión es que eso subsiste. Pero yo sé momento. yo sé que usted no es psicólogo, pero le insisto y profundizo más. ¿Cómo se puede entender que el señor Vizcarra ni siquiera lo hace a hurtadillas o espaldas de que nadie se dé cuenta, sino que él sale fotografiado, lo anuncia en las redes sociales? ¿Cómo se entiende eso? Porque probablemente cree eso que le digo. Él cree que es natural, que dado que, bueno, ahora todo el mundo se está vacunando y las vacunas están disponibles y finalmente él puede viajar. No, él no puede viajar porque está prohibido, ¿no es cierto? Claro. Pero podría viajar a los Estados Unidos y vacunarse como han hecho 60.000 peruanos ya, y él, ¿por qué no? ¿Se da cuenta? Entonces, es una ignorancia acerca de principios elementales de comportamiento que son obligatorios para las personas que tienen algo de poder en el Perú y que deben dar un ejemplo para los demás. Ahora, vamos con otros 2 cuadros que no tienen nada que ver ya con Vizcarra o con los políticos, pero que sí me motivan que usted pueda dar alguna impresión. Ya se lo conté a los televidentes, voy a tratar de ser breve. Por ejemplo, el hecho de que 12.000 que participaron en el ensayo clínico de Sinopharm el año pasado estén en apariencia, en disponibilidad como para vacunarse por tercera o cuarta vez, en este caso con otras vacunas dentro del sistema de vacunación. Y el segundo cuadro que le decía es los que han viajado, digamos, fuera del país para vacunarse y que vienen al Perú y pueden sostener, como un amigo que me lo dijo, si me da la gana, porque yo me fui a vacunar con mi plata fuera del país, si me da la gana aquí me vuelvo a vacunar otra vez. ¿Qué le parecen esos 2 cuadros? Lo mismo, lo mismo, porque el asunto no es si me da la gana, ¿no es cierto? Hay limitaciones para todo. Es decir, la libertad no es una libertad irrestricta, nunca ha sido así. La libertad es explicable en la medida en que se realiza, se desarrolla dentro de ciertas normas fundamentalmente morales y luego legales que cada país, cada sociedad debe tener. Entonces, si yo me fui a vacunar a Estados Unidos con mi plata y regreso y quiero volver a vacunarme, no debo ignorar que hay otras personas que están haciendo su cola a las cuales estoy perjudicando al ponerme yo en un primer lugar antes que ellas. Pero esta persona decía: yo viajé con mi plata, me vacuné con mi dinero, vengo aquí, yo tengo derecho, yo pago mis impuestos en este país y hay obligación de que si yo quiero me vuelvan a vacunar. Claro, pues que la plata no da derechos. Los derechos la da la ciudadanía. Y es cierto que la ciudadanía está vinculada a los impuestos, pero así como el señor paga sus impuestos, los pagamos todos. Los paga usted, los pago yo, entonces él no puede estar en una condición privilegiada a partir de que paga impuestos. Muy bien, me ha quedado bastante claro. Yo quería aprovechar la conversación con usted para ir ya al plano político, su impresión sobre cómo estamos ahora, porque hace una semana la situación parecía menos clara. Creo,
quisiera escucharlo a usted, creo que como que todo se va disipando. Por lo menos ya el jurado ha dicho que antes del 15 de julio va a hacer la proclamación. ¿Qué le parece este cuadro de hoy? Me parece que estamos ahora sí al fin de un ciclo en el Perú y al comienzo de otro. Y que entonces depende de nuestro comportamiento, de nuestra conciencia respecto del Perú, que el nuevo ciclo que llega sea beneficioso para todos. Creo que nunca como ahora la responsabilidad ciudadana es indispensable en el Perú y ojalá que la tengamos. Claro. Alguien decía hace algunos días aquí en Pulso Informativo, hay que respirarle al presidente por las dos orejas, que sepan que estamos mirando y monitoreando todo. Sí, efectivamente, porque la obligación, una de las obligaciones, creo, de la promoción que se va a hacer cargo del gobierno del Perú es gobernar con absoluta transparencia. Eso ya está planteado hace muchos años en el mundo. Transparencia, rendición de cuentas, ejercicio de la ciudadanía responsable. La cartilla la tenemos, no es cuestión de inventarla, ahí está, aprobada, incluso por el Perú, aprobada oficialmente por el Perú. Señores, simplemente lea usted la cartilla y aplíquela. ¿Qué le parece, ahora que ya sabemos que tenemos un presidente, aunque virtual todavía, falta la proclamación, qué le parece el hecho, la preocupación de que pueda hacer cosas más allá de la democracia, este vínculo que nos metieron a la cabeza en todas estas semanas con el terrorismo, con el comunismo, con el chavismo? ¿Qué impresión le da ahora en este nuevo contexto? Son demonios prefabricados para motivos políticos. Creo que en este mismo programa hemos conversado ya acerca de que el comunismo es una corriente ideológica como cualquiera otra. No hay por qué hacer del comunismo un demonio. El comunismo ha impregnado, además, algunas de las ideologías más respetables, entre ellas la cristiana, ¿no?, que hoy día tenemos en el Perú. Entonces, pero también el otro asunto es que no hay ninguna sociedad comunista en este momento en el mundo. Así es. Y sino que alguien me diga cuál es para viajar y yo quisiera vivir ahí. Bueno, algunos van a decir China, pero China ya se ha vuelto capitalista. China es un país capitalista, gobernado por un país comunista, y si están informados sobre lo que acaba de decir hace una semana el presidente de China a propósito de los 100 años del partido chino, es que China ahora se encamina hacia un moderno país socialista con una sociedad de bienestar. A algunos les ha caído bien el hecho de que Pedro Castillo hace algunos días hable de la necesidad de que se quede en el Banco Central de Reserva el señor Julio Velarde. Y entonces han hablado de que empieza a moderar su punto de vista. Otros dicen debiera ponerse un poco más al centro porque eso va a permitir, Hildebrand creo que lo dijo, eso va a permitir que termine su mandato porque de otro modo puede terminar vacado. ¿Usted cree eso? Yo también creo que una cosa es la autonomía del Banco Central que hay que respetar porque está en la Constitución. Le voy a confesar mis dudas de esa autonomía, pero bueno, ese es otro problema. Y otra cosa es el señor Velarde. Ahora, hay que reconocer que pertenece constitucionalmente a la decisión del presidente de la República, pero eso sí, ratificado por el Congreso, ¿no?, ese cambio. Probablemente, quiero pensar bien, probablemente el presidente virtual haya dicho, bueno, porque él es un pragmático, ¿eh? ¿Qué hago yo? Yo no puedo cambiarlo, porque si lo cambio el Congreso va a ser mi primer tropiezo. Si él cambiase a Velarde, sería su primer tropiezo con el Congreso. ¿Y para qué arriesgarse a eso? Preferible quedar mejor y decir, yo no lo cambio. No me peleo con el Congreso. Finalmente, que el señor Velarde esté ahí o que no esté, no altera para nada la política monetaria, que es la que depende del Banco Central y con la cual me parece que todo el país está de acuerdo. Es decir, que no haya inflación, que
que el dólar no suba demasiado, todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Esa es la responsabilidad del señor Velarde. Muy bien. Usted era un radical. Se reclama... es un radical, pero ¿un radical moderado puede ser o no? No, dígame radical nomás. Está bien, radical. ¿Usted asume que Pedro Castillo debe mantenerse de repente en esa línea o efectivamente tiene que moderarse? Yo creo que Castillo debe cuidar muchísimo, en primer lugar, su imagen ante los 8 millones o 9 millones que votaron por él. Pero eso no es suficiente. Tiene que ganar a los 7 millones que no votaron, que no fueron a las elecciones. Y además tiene que ganar a la diferencia entre el 13%, que es la verdadera proporción electoral de la señora Fujimori, y la votación que la señora Fujimori obtuvo. En otras palabras, tiene que ganar a unos 8 millones más de gente. Claro, claro. Sin perder a su base, ¿eh? Ahora, ¿cómo se hace eso? Yo no tengo la fórmula. Él tiene que encontrarla, ¿no? Correcto. Tengo una pregunta más para usted, pero ¿me permite, por favor, una breve pausa? Sí, sí, por supuesto. Regresamos en unos momentos. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente, esto es Pulso Informativo. Estamos conversando con Héctor Béjar sobre distintos temas vinculados a la realidad nacional, sobre todo el tema político. Y le quería preguntar al doctor Béjar si, más allá del radicalismo suyo, ¿es bueno o es malo? A mí, y yo también quiero dar mi impresión, ya lo he dado en otras oportunidades y se la doy a conocer. Creo que a mí me parece que le hace bien que Pedro Castillo se junte más con Juntos por el Perú que con Vladimir Cerrón. Pero ¿cuál es su impresión, la suya? Yo me resisto a demonizar a la gente. Yo creo que hay una campaña por demonizar al señor Cerrón y por separarlo del señor Castillo, porque eso conviene a los enemigos del señor Castillo. Si el señor Cerrón tiene problemas con la justicia, para eso tenemos Poder Judicial. Pero nadie puede sobreponerse, sustituir al fiscal, al juez. Dejemos que eso se resuelva allí. Y respetemos a la gente que ha ganado. ¿No le escandaliza, por ejemplo, todo eso que nos estamos enterando, hasta la difusión de audios, de cómo se reparten puestos, de cómo se dan plazas, y eso a partir de la presidencia en su momento del señor Cerrón en la región Junín? ¿Eso no lo escandaliza? Claro que sí, por supuesto que me escandaliza, pero insisto en que eso debe resolverlo el Poder Judicial. Con lo cual no quiere decir que no deba denunciarse en la prensa. La prensa cumple un rol positivo, no solamente en el caso Cerrón, sino en el caso de todos los corruptos que hemos tenido en el Perú. Lo que pasa es que determinada prensa también manipula. Y entonces ya sabemos nosotros
depende de los intereses de quién y quién, levantan a una persona, esconden a la otra, ponen en sordina a la otra. Todos sabemos ese juego, usted y yo lo conocemos, ¿no es cierto? El Perú lo conoce. Yo estoy contra eso, aunque sé que eso también es inevitable. Entonces, el presidente Castillo va a tener que moverse, se está moviendo ya en ese territorio, que es un territorio obviamente movedizo, ¿no es cierto? Sí. Me parece. Va, digamos, a ser muy importante la muñeca de Pedro Castillo, ¿no? Su liderazgo, sí. Digo, ¿no? Exactamente. Y como le digo, en ese liderazgo, él debe cuidar mucho sus relaciones con los que han votado por él. No puede decepcionarlos. Pero, como le repito, la fórmula es al mismo tiempo, eso no significa que se pelee con el resto, porque finalmente él es un tercio, esos 8 millones son un tercio del Perú, no son la mayoría. Claro. Los votantes son 24 millones. A mí no me gustaría, hablando de la gente con la que, digamos, se reúne el presidente y gobierna el presidente, no me gustaría que, como Vizcarra, que, digamos, tuvo un entorno que se ha convertido en el hazmerreír, por decirlo menos, haga lo mismo Castillo. No, de ninguna manera. Yo creo que es una personalidad distinta. Castillo no es un político acostumbrado al juego político. Vamos a tener que soportar algunos errores de él, pero errores que provienen no de la malevolencia, sino de la ingenuidad, probablemente. Y yo prefiero que se equivoque ingenuamente a que se equivoque por maldad, por corrupción y por todo lo que nosotros sabemos que ha formado parte de la cultura política de la clase política del Perú. Muy bien. Última pregunta para que la responda rapidito. Dicen que se está gestando un frente de oposición que buscaría financiamiento de afuera, incluso de acá, del mismo país, pero que pretendería, estoy hablando en condicional, desconocer la presidencia de Pedro Castillo luego de la proclamación. ¿Qué le parece eso? Están condenados a la derrota y al ridículo. Todo el mundo se lo están diciendo en todos los lenguajes posibles. Las elecciones peruanas han sido limpias. Hay que reconocer el resultado electoral. Al mundo, no solamente al Perú, al mundo en este momento, no le conviene que la corriente Trump, ese es el problema real, que la corriente Trump continúe, porque eso desestabiliza todos los gobiernos del mundo. Y la corriente Trump está presente en los Estados Unidos, es un peligro para la estabilidad norteamericana y también en Europa. Menos mal que, por ejemplo, en las elecciones de Francia la señora Le Pen ha perdido, ¿no? Pero ha perdido fuertemente. Sí. Está por verse cómo va a ser la situación en España, pero como le digo, esta corriente es una corriente que no le conviene a quienes están en el establishment en este momento en el mundo, independientemente de lo que opinemos de ellos. Muy bien. Entonces estas personas parece que están mal informadas y bueno, y van a insistir en algo que los va a llevar nuevamente al ridículo. Doctor Béjara, ha sido muy amable. Muchas gracias por su paciencia. Gracias a ustedes.